Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Chávez y en esta ocasión te voy a platicar cómo la pasión del fútbol te puede ayudar a terminar una carrera y en tu vida en general. Claro está que este es mi punto de vista y tú puedes tener la última palabra para aplicarlo como puedas o como quieras. Bueno, todo inició cuando yo estudiaba la carrera de arquitectura hace como medio año que terminé la carrera. Pero bueno, hubo un momento en el que yo no me sentía tan creativo o tan bueno para la carrera. Y aparte yo pasé momentos de incertidumbre emocional. Y bueno, lo que te voy a platicar me funcionó mucho para elevar mi autoestima y para mejorar en la carrera. Maté dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Y estuvo muy padre porque eso me ayudó a divertirme durante la carrera, mientras estudiaba eso. Y a animarme a trabajar en más cosas. Entonces sirvió como un motor para mí. Esa pasión que generó el haber visto ciertos documentales que son precisamente del fútbol y de deportes en general. Pero en este video te voy a platicar sobre el fútbol. En ese entonces estaba de moda lo que, no de moda, sino que estaba en tendencia el documental de Netflix de América contra América. Fue durante el COVID. En ese momento yo no me sentía tan creativo, así que decidí ponerme a estudiar un montón de reglamentos y de bibliografía que bueno, antes de la pandemia los profesores nos habían pues propuesto leer en materias pasadas. En ese entonces yo leía y veía documentales y todo eso, pero decidí darme un tiempo para ver el documental, precisamente el de América contra América. Más aparte, ese documental me ayudó para darme cuenta de que uno de mis arquitectos preferidos era Pedro Ramírez Vázquez, quien diseñó el Estadio Azteca y un montón de logos y más edificios emblemáticos. Precisamente lo que me llamó la atención de América contra América fue la historia de Cuauhtémoc Blanco, de cómo él empezó, bueno, precisamente fueron sus inicios, y eso me ayudó a darme cuenta que también podía lograr muchas cosas como él. No precisamente como él, sino que aplicarlo a lo que yo estaba estudiando. Y aplicar eso precisamente para mitigar todos los impactos emocionales que yo recibía en ese momento. Entonces pues te recomiendo mucho que busques un poco de la historia de Cuauhtémoc Blanco. Está muy bueno y sí te ayuda mucho emocionalmente. Y también en ese documental hablan de cómo el América siempre se mete en pie, porque se crece mucho. Y pues bueno, esos tropiezos son como cada cierta temporada, pero a la par también se levantan. Entonces es un equipo que en lo particular a mí me llama mucho la atención, porque es un equipo ganador, que tiene esa mentalidad, ese chip para ganar. Y bueno, en cuanto a lo que es arquitectura y diseño, también hablan un poco de eso, tocan ese tema, precisamente con Pedro Ramírez Vázquez. Mencionan cómo surgió la idea del Estadio Azteca, cómo él aplicó a una convocatoria y afortunadamente ganó. Se llevó pues la parte de obra. Hablan mucho sobre cómo tenía ciertos contratiempos, pero al final pude entregar el Estadio Azteca. También en este documental hablan de cómo surgió el nombre del América, porque antes se llamaban los Canarios. Y bueno, hubo un rediseño de logos, de imagen, y también eso me ayudó mucho en la carrera. Todo eso lo apliqué también en la licenciatura y me ayudó a animarme igual a presentar trabajos de diseño gráfico o también para aplicar en otras áreas. Bueno, posteriormente de este documental
curiosamente, o no curiosamente, sino que más bien yo busqué el documental de Pedro Ramírez Vázquez en internet y me di cuenta de muchas cosas que he aplicado en mi vida, bueno, durante la licenciatura, que me han servido mucho. Por ejemplo, me enteré que él diseñó un prefabricado, bueno, diseñó escuelas prefabricadas, aparte él fue un directivo de la UAM, aparte hacía logos, que el que más me encanta es el de Cemento Zapasco, es el que más me llama la atención porque, bueno, aparte de que yo tenía un perrito igual, un bulldog, y son muy padres, me gustaba cómo diseñaba el señor, su mentalidad para aplicar eso a diseño. Posteriormente me salió un documental ya ahora sí que mágicamente en la tele, un día descansando. Fue un documental de Pedro Ramírez Vázquez, de Clio precisamente. Todos esos documentales me ayudaron mucho a darme cuenta que me gustaba mucho hacer lo de diseño, bueno, toda esa parte de diseño. Y de hecho me hizo enfocarme más en la parte de estadios, bueno, de diseño de estadios, de teatro, de todo eso. Porque, bueno, Pedro Ramírez Vázquez manejaba muy bien la acústica. Bueno, es lo que se menciona mucho en la carrera, que el Estadio Azteca tiene muy buena acústica. Entonces eso me ayudó a enfocarme mucho en la materia de acondicionamiento térmico y acústico mientras estudiaba esa materia. Porque antes ya había visto todos esos documentales y ya me había documentado de mucha bibliografía. Entonces, pues ya nada más faltaba aplicarlo en las materias. Y bueno, en estos libros de arquitectura, bueno, no solamente se habla de casas y todo eso, sino también se habla de espacios deportivos. Que bueno, este es el libro más resumido. Pero mi curiosidad me llevó a encontrarme con libros precisamente deportivos. De un libro que se llama Plazola. Que es más bien una enciclopedia de arquitectura. Pero hay un libro específico que es de deporte. Y me llamó mucho la atención porque yo en esa materia de acondicionamiento térmico y acústico, yo quería diseñar lo que eran espacios deportivos. Bueno, a una arena, bueno, como las de lucha libre o de boxeo. Todo eso igual. En ese libro me di cuenta que me interesaba mucho diseñar la parte de arenas, o bueno, de espacios deportivos específicamente para boxeo. Que bueno, ahí venían dibujos de cómo proponer un espacio de un cuadrilátero. Lo que a mí me gustó mucho de ese libro fue que en ese libro ahí tenían cuadriláteros y bueno, a mí se me ocurrían muchas cosas de cómo diseñar una arena para un evento de lucha libre, uno de box. De hecho lo llegué a aplicar en diferentes materias. Posteriormente de que yo veía toda esa bibliografía. Y bueno, también vienen de espacios deportivos de fútbol. Y aparte de todo eso, bueno, nosotros nos ponían a buscar en ciertas materias proveedores de, no sé, por ejemplo, de un tipo de empastado, de diferentes materiales y productos que se ofrecen en arquitectura. Entonces, en una ocasión me di cuenta que no solamente existe las medidas, las dimensiones reglamentarias de fútbol, sino que también venden prefabricados como mini estadios, no estadios sino mini canchas de fútbol con diferentes medidas. Y entonces a todo eso me llevó la curiosidad de la pasión por el fútbol. Bueno, también otras cosas que ha hecho el fútbol, pues bueno, ha hecho que me comprara esta playera. Y bueno, ya tengo este estadio, que es la Palomera, que ahorita están vendiendo para lo del Mundial. Que de hecho este es el estadio que te menciono, es el de Pedro Ramírez Vázquez, bueno, el que él diseñó.
Y de hecho sigo mucho las cuentas de Pedro Ramírez Vázquez. Posteriormente, de todo lo que te conté, también lo apliqué en otra materia que fue en urbanismo. Fue como una materia de urbanismo 2, donde nos pusieron a escoger un terreno, ya sea cerca de donde vivíamos los alumnos. Entonces apliqué eso a un terreno llanero. Y bueno, mientras unos hacían como espacios habitacionales, bueno, áreas habitacionales, yo me aventé por hacer un espacio deportivo, que yo veía que era lo que hacía falta en ese estadio. De hecho, escogí ese llanero porque, bueno, anteriormente concurría a ver eventos de ese tipo de fútbol llanero. Y de hecho mi lámina quedó estampado todo eso del fútbol llanero y de cómo modificaba el espacio. Todo eso es lo que te quería contar. Y bueno, cabe señalar que esa pasión y toda esa motivación que yo ya traía me ayudó mucho a terminar la carrera. Yo creo que sin haber conocido esos documentales o sin saber de eso, yo no hubiera terminado la carrera, o yo no sería ahorita la persona que soy, muy propositivo, muy lanzado a aventarme a hacer proyectos muy distintos a la carrera que estudié. Como que eso me dio la ventaja de ser flexible. Como que cambió mucho la mentalidad a una mentalidad ganadora. Cuando pues antes pues no era así. Por poco se me olvida. También vi los documentales de History Channel, precisamente el de Emilio Azcárraga, y es un documental que llama mucho la atención y también motiva a la gente a dar su máximo. Platican mucho de la historia de cómo inició Televisa, de cómo él igual era un apasionado del fútbol, y bueno, muchos temas de él. Bueno, también me gusta el fútbol porque, bueno, yo antes jugaba en un llanero, donde durante una investigación en la carrera, bueno, para un proyecto escolar, me di cuenta que está bien cerquita del nido de Quetzalcóatl. Es un edificio emblemático que precisamente son departamentos. Fue hecho por Javier Senocien. Y bueno, es un hito prácticamente ese edificio, y eso me llamó mucho la atención. Está juntito el edificio de esa cancha de fútbol. Antes no era bueno para el fútbol, no me considero muy bueno para el fútbol, pero bueno, algunas cosas que he hecho en el fútbol es que de pura chiripada anotaba goles, era goleador jugando con mis amigos. De hecho en la secundaria también en la escuela donde yo iba, estaba la escuela y afuera teníamos la cancha de fútbol. Bueno, la tomábamos prestada, era un llanero, y ahí jugábamos fútbol, o a veces dentro de las instalaciones, y estaba muy padre jugar afuera porque se sentía más profesional, más real. Bueno, en una ocasión jugando con uno de mis primos y mi tío, fuimos a jugar a una cancha que apenas remodelaron. De hecho ahorita ya tiene pasto, está empastada, está muy padre. Bueno, en ese entonces era un llanero. Por ahí nos invitaron a una reta y todo. Jugamos y bien chistoso, me cae el balón de esta forma. Bueno, iba cayendo el balón así, y con un taconazo de esta forma anoté un gol. Era de una distancia de más de media cancha, y así cayó y anoté gol. Bueno,
en otra ocasión, durante la universidad, mientras yo estudiaba contaduría, igual me invitaron a una reta. Y ahí íbamos bien contentos a jugar la reta con otros compañeros. Y en esa ocasión me di cuenta, más bien un amigo se dio cuenta de que yo era bueno para tirar desde defensa hasta el futbolista, hasta el jugador que es el goleador. Y de hecho en esa ocasión ese amigo me dijo, no, tú nada más dedícate aquí a defender y ya nada más si te cae el balón, así lánzamelo para que yo anote el gol. Y así estuvimos anotando un montón de goles. De hecho, todas esas historias se las mandé igual a ahorita. Quién sabe si lo toman en cuenta. Bueno, eso sería todo por este video. Espero te sirva de algo, aunque sea para motivarte o algo, aunque sea echarte una cascarita en un llanero o para que lo apliques en tus carreras, en lo que estés haciendo en tu vida diaria, para que te hagas más positivo, para que cambies la mentalidad a una mentalidad ganadora. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.